esta evolución de las áreas protegidas pues en aumento, ha ido en aumento con los años, ¿verdad? Empezamos en 1962 y vean cómo se ha incrementado casi que de 20 años para acá, es donde ha empezado a crecer un poco exponencialmente en número y en área, en kilómetros cuadrados que hemos estado protegiendo. Entonces, este tema de conservación del planeta es algo muy nuevo. Y no solo es algo muy nuevo, sino que tenemos que pensar cómo estaba la calidad ecológica de esas áreas 20 años antes, ¿verdad? En los 90, donde todavía era muy poco el territorio mundial que estaba protegido. Entonces estamos protegiendo los ecosistemas que tenemos ahorita, pero no significa que no hayan sido intervenidos nunca. Ahí, bueno, ustedes pueden ver los datos. Yo les iba a dejar este PDF para quien quiera como ahondar un poco más, porque traigo muchos gráficos y muchos cuadros y a veces verlos desde la pantalla yo sé que es un poco complicado. Pero bueno, ahí podemos ver como del 2003 al 2014 casi que se han duplicado, ¿verdad? No solo la cantidad, como les decía, sino las áreas. Em, los lugares que tienen más área protegida en el mundo en realidad somos Centroamérica. Centroamérica es un líder en conservación, Suramérica también. eh, Tiene bastante área protegida terrestre, ¿verdad? Del Amazonas, siendo uno de los ecosistemas más grandes que están protegidos y uno de los ecosistemas que también está en mayor peligro en este momento. Y en el área marina, por supuesto, las áreas como las zonas como Oceanía, ¿verdad? Son las que van a tener más áreas protegidas. Y ahí sí es cierto que nosotros en Centroamérica, a pesar de que tenemos, incluso en Costa Rica, que tenemos esta delicia de área de marina, ¿verdad? Que somos como 90% mar, ¿verdad? Tenemos muy poco de esa área conservada. Si vemos a nivel mundial, esto es como se ve un poco de los mapas de las áreas marinas protegidas. Ahorita no sé si ustedes han notado un tema que ha estado muy en boga en las noticias, que son esta flota china pesquera, ¿verdad? Que tienen unas políticas de extracción muy fuertes, tienen unas políticas no solo extractivas, sino cómo funcionan, ¿verdad? No son como tan sostenibles. Ahorita ellos están, no sé si ustedes ven en el mapa, en la parte donde están los Galápagos, que es ese polígono azul grande o verde, no sé, depende cómo lo vean, grande que está saliendo de Centroamérica, justo entre este polígono de Galápagos y en la costa ese país que sería Ecuador, Ecuador, en la costa de Ecuador hay un área celeste donde no está dentro de la jurisdicción nacional, ¿verdad? De ningún país, no es ni de Costa Rica, ni de Ecuador, ni de Panamá. Ahorita está instaurada ahí una flota pesquera china muy grande, muy invasiva, y eso es lo que ellos hacen, se mueven por las zonas que no están protegidas y... Y pues si ven mucho del mar, ¿verdad? No se encuentra en estado de protección, entonces está muy vulnerable a estas prácticas pesqueras. Em, en porcentaje, en cantidad de áreas protegidas, Europa es el país que tiene más áreas protegidas, como lo ven aquí, un 65% de la cantidad de áreas protegidas en el mundo están en Europa. Sin embargo, son pequeñitas. La mayoría de áreas en Europa, si ustedes ven, tienen un porcentaje muy grande de áreas protegidas, pero de cantidad de áreas protegidas, pero la cobertura es menor incluso a lo que se puede dar en Norteamérica. Y como les decía, casi que la mitad de estas áreas tienen menos de 1 kilómetro cuadrado. Entonces, ¿qué son? Son sitios como para proteger, no sé, las pirámides de Giza, em, o diferentes sitios históricos, Stonehenge, lugares así, ¿verdad? Sitios históricos puntuales que son pequeños, que van dentro de una categoría de manejo. Ahorita vamos a ver las diferentes categorías, pero no son tan grandes como para poder facilitar estos procesos ecológicos, ¿verdad? Que se podrían generar en un ecosistema más grande. Y bueno, aquí vemos comparaciones por clase según los países.
Esto lo voy a pasar un poquito más rápido para llegar a la canita que quiero llegar. Y veamos en Centroamérica, que es aquí en la parte central, nosotros sí tenemos un 20% de nuestras áreas protegidas tienen menos de 1 kilómetro cuadrado, pero vean, entre más se va hacia la derecha del cuadro, son más grandes las extensiones de estas áreas y nosotros sí tenemos como al menos bastantes áreas protegidas en un rango de desde los 100 kilómetros cuadrados hasta más de 10.000 kilómetros cuadrados. Y dentro de las 10 más grandes del mundo, la mayoría son marinas, ¿verdad? Como les decía, Oceanía va liderando este tema de conservación marina. Y hay algunas terrestres en Estados Unidos y en el Medio Oeste que sí son de extensiones bastante considerables. Esta es como el- esta de Oceanía para proteger los corales, es el área marina protegida más grande, ¿verdad? Y por lo menos nos deja generar una integridad ecológica en el tema marino. Y esta es la que es más grande terrestre que está en Estados Unidos. Y veamos un poco la comparación en la cantidad de bosque protegido y la cantidad de bosque que tenemos en el mundo. Aquí pueden ver a la izquierda hasta la cantidad de cobertura de bosque en las diferentes zonas climáticas, en las diferentes zonas como de vida que tenemos y la cantidad de eso que está protegido. Entonces, si vemos, a pesar de que en el mundo la cobertura boscosa es más alta, no pasa en los lugares, en las partes del neotrópico, que es donde estamos nosotros, que es donde está más protegido, no pasa del 40%, teniendo regiones como el Ártico, ¿verdad? Siendo bastante desprotegidas porque están poco habitadas, pero ahí vemos problemas ahorita, por ejemplo, de minería, ¿verdad? De extracción de petróleo y de otros minerales, que en eso Canadá es como bastante agresivo, ¿verdad? Y, y bueno, es muy poco del área en estas zonas que podrá estar protegida. Y de nuevo, viendo este tema de las áreas protegidas a nivel mundial, también vemos los tipos de manejo. Entonces, entre más arriba van en este gráfico son las reservas absolutas, ¿verdad? Donde tienen una categoría estricta de manejo, donde casi que no se puede entrar, solo se puede hacer investigación. Y entre más abajo van, sería como lo comparado con nosotros, como esta parte beige de los refugios de vida silvestre, que son áreas protegidas, pero se permiten usos o sea, se le permite a las personas vivir ahí, hay incluso administraciones a veces de hoteles, como sucede en Estados Unidos, en diferentes parques nacionales, que hay hoteles, restaurantes y todo un montón de actividades sucediendo dentro del área protegida. Entonces, no solo estas áreas a veces son pequeñas, sino que también hay que el 10% del planeta esté protegido, no significa que el 10% del planeta esté intacto. Solo esta pequeña parte arriba, esta pequeña franja, donde están los parques nacionales, las áreas salvajes y las reservas absolutas, es donde estaríamos realmente sin afectación humana. Que esto va a ser que un 20%, digamos, de lo que hay. Entonces, un 20% del 10%, ¿verdad? O sea, ya vamos ¿qué? Un 5, no, menos, un 2% del planeta es lo que realmente está bajo un sistema estricto de manejo. Y bueno, hay diferentes clasificaciones, ¿verdad? Según los objetivos de manejo. Entonces, que un área sea protegida no significa que no hayan usos dentro de ella. Y ahí pueden ver algunos de los usos que se dan, igual que en nuestro país. Y ahorita vamos a hablar un poco en detalle. En el panorama latinoamericano, ¿cuál país de Latinoamérica creen ustedes que tiene más área conservada? ¿Qué piensan? Brasil. Tal vez Colombia. Colombia, dicen, otros dicen Brasil. Brasil, ajá. ¿Por dónde creen que vamos nosotros? Si nos estaríamos en un rango de
de los que nos comparamos con nuestros vecinos. Sí, yo creo que Costa Rica es el pionero. Y Ujú. después sigue como Guatemala, tal vez, que tiene reservas indígenas. Ok. Dependiendo del área, o sea, cuánta porcentaje es protegido, pero qué tan grande es el país. Exacto. Va a depender. Entonces, vámonos eh, por porcentaje del país, ¿verdad? Porque si lo comparamos por área es un poco complicado. En realidad va a ser Venezuela, el país que tiene casi un 50% de su área destinada a conservación. Ecuador y Nicaragua van liderando. Como en los top 3, uno de ustedes decía Guatemala, también está ahí, Belice y Brasil. Entonces, Costa Rica estamos como dentro de los top 10, ¿verdad? De porcentaje de área protegida. En nuestro país se dice que es un 26% del área que tenemos que está bajo cierta categoría de manejo. Y igual ahí van otros, pueden ver el resto de países, ¿verdad? Siendo Haití por un tema de tamaño y dinámicas sociales, ¿verdad? Que han existido, que casi no se dedica a la conservación. Y bueno, ahí pueden ir viendo el resto. Y aún así, nuestra región, ¿verdad? Más que todo, la parte de Centroamérica y la región neotropical, como les decía, son de las zonas que tienen más conservación en el mundo. En el panorama nacional, vamos a hablar un poquito de qué está pasando en nuestro país, vamos a hablar un poco de bosques, y cuando hablamos de bosques, según la definición de la FAO, se considera cualquier área que tenga más de un 10% de árboles en un área de 0,5 hectáreas. Entonces, como en media hectárea, que un 10% de esa cobertura sea vegetal, boscosa, se considera un bosque. Aquí en Setena, por ejemplo, lo que miden no es porcentaje, sí, bueno, porcentaje de árboles, pero se les mide el diámetro, ¿verdad? Con el diámetro a la altura del pecho es como el parámetro que se usa. Entonces, a esta altura, ¿verdad? Como a 1,20 m por ahí, yo soy muy pequeñita, es que uno mide la circunferencia del árbol y puede determinar el diámetro, y según cuántos árboles con un diámetro a la altura del pecho mayor a 15 centímetros eh, existan, eso es lo que se considera un bosque según los parámetros de nuestro país. Y entonces, en el mundo, ¿verdad? Vamos a tener diferentes usos de suelo, solo el 31% van a ser bosques, tenemos cultivos, praderas, ¿verdad? Y otros tipos de tierras. Y de nuevo, todas estas en diferentes categorías de manejo. Estas son como clasificamos el manejo en Costa Rica. Entonces tenemos desde reservas naturales absolutas, como lo es Cabo Blanco, que serían las zonas de más conservación, donde casi que solo se puede hacer investigación, ¿verdad? Tenemos las reservas forestales, que como Golfo Dulce, que están hechas para conservación, pero permiten la tala bajo planes de manejo, de extracción. Y, y bueno, los refugios nacionales, los parques nacionales, que para nosotros también es como del top de conservación, van después de las reservas absolutas, y ahí vamos a tener otros tipos de protección, como las zonas protectoras, ¿verdad? Que tenemos mucho alrededor del Valle Central. Así que si nosotros estamos en el Valle Central y empezamos a ver toda la zona montañosa, la parte alta de las montañas son la zona protectora, eh, que es como donde es propiedad privada, pero se permite desarrollar bajo ciertas circunstancias de densidad, de uso, y más que todo porque son las zonas de recarga acuífera. En el sur está toda la fila costeña, que eso es una zona protectora, ¿verdad? En la zona de Los Santos, también siempre en las zonas altas vamos a tener este tipo de zonas protectoras, y dentro de las categorías más laxas de manejo que tenemos en el país están las áreas marinas de manejo,
que eso ha sido como todo un esfuerzo que empezaron a generar en realidad los pescadores, de generar áreas donde se den artes tradicionales de pesca, ¿verdad? Artes no extractivas, y los refugios nacionales de vida silvestre, como lo es Gandoca Manzanillo, por ejemplo, donde ya sí hay ciertas categorías de manejo, pero las personas viven ahí. Hace 2 días, que fue el día de, ¿cómo se llama? De los parques nacionales. Costa Rica por Siempre lanzó este nuevo mapa de las áreas protegidas de Costa Rica, y así es como se ve nuestra red de áreas de conservación. Anterior a este mapa, bueno, sí, ahorita les enseño el otro mapa. Y nos dice en el Estado de la Nación que estamos empezando a leer en este curso, bueno, cómo están en esas áreas, cuál es el estado, ¿verdad?, de esas áreas protegidas. Básicamente, el Estado de la Nación lo que nos dice es que hay un aumento de importación de plaguicidas, hay un aumento de invasión de monocultivos, más que todo de piña y de marihuana, en las áreas protegidas de manera ilegal. También ha habido una disminución de pago por servicios ambientales para protección de bosque. ¿Ustedes saben qué es el pago por servicios ambientales? ¿Cómo funciona ese sistema? Porque en el Estado de la Nación lo mencionan mucho y es bastante importante. ¿Alguien no conoce, que nos quiera contar? Pero no sé, así por encima es como cuando, digamos, uno tiene un territorio, no sé, un cafetal o algo así, pero bueno, bueno, no un cafetal, no. Cuando uno es dueño de una parte importante de tierra y más bien el Estado como que le paga para que no la tale y sí, eso es. Sí, sí, correcto, exacto. Es un sistema de incentivos que generó el gobierno para que las personas puedan conservar. Esto empezó nosotros en los 40, 50, Costa Rica fue como donde empezó una deforestación muy fuerte en nuestro país, porque empezamos a venderle carne de res a Estados Unidos. Entonces fue una etapa muy lucrativa, y en ese momento nuestra política de desarrollo del país, ¿verdad? Con lo que es ahora el INDER, el Instituto de Desarrollo Agrario, lo que hacía era que les daba a las personas una parcela de 1 o 2 hectáreas o 3 hectáreas, y en esas parcelas eran suyas si usted demostraba que usted utilizaba la tierra. La manera de mostrar que usted estaba usando la tierra en ese momento era cortar todo y sembrar o tener ganado, porque era algo muy lucrativo, era como la piña hace poco. Y entonces eso hizo que Costa Rica en los 70s tuviéramos la tasa de deforestación más alta del mundo. Nosotros aquí nos estábamos volando el bosque, como dicen, a rejo y parejo, ¿verdad? Porque esa era como la visión que teníamos como país, un país agrario que tenía que expandir esa frontera agrícola, que así era como íbamos a generar oportunidades, ¿verdad?, para las personas, salir de la pobreza con un costo ambiental muy alto. Lo bonito de todo esto es que es, bueno, bonito, ¿verdad? Y ahí es como donde podemos aprender un poco de nuestra historia. Estados Unidos dejó de comprarnos la carne. De hecho, por eso es que el primer McDonald's fuera de Estados Unidos está en Costa Rica, porque ellos nos compraban la carne acá. Pero bueno, esa es otra historia, comida rápida. ¿Cómo se llama? Nos dejaron de comprar la carne, porque ellos entonces empezaron sus propias políticas de subsidios a los ganaderos, ¿verdad? Para que fuera más rentable tener ellos allá el ganado que comprarla en Latinoamérica, y muchas de las personas en esa actividad fueron a bancarrota. Entonces, el gobierno trató de solucionarlo por 2 maneras. Primero, empezó a pagarle a las personas por dejar así su propiedad, ¿verdad? Y que se restaurara el bosque. Y para hacerlo, lo que hicieron fue que pusieron un impuesto a la gasolina. Entonces, el sistema de pagos por servicios ambientales, digamos, todo esto que nos cuesta pagar la gasolina, y que por ende se va en toda la cadena de producción, y que lo pagamos con lo que comemos y demás, una pequeña parte de eso se va a financiar este proyecto. Ahorita estaba leyendo yo hace como
un mes y me pareció muy triste que por este tema de los recortes presupuestarios, ¿verdad? De la pandemia y porque ha habido poca recaudación, no nos movemos, no hay gasolina, eh, se recordaron 1.000 millones de colones a este programa. Entonces, hay que anuarle a lo que ya nos decía la Nación, que estaba terrible de la disminución del pago, aunque ahorita no solo no hay personas interesadas o hay personas menos interesadas, pero tampoco no van a haber tantos recursos. Pero eso es como el panorama, porque es importante entenderlo. Costa Rica fue el primer país que hizo eso y de hecho nosotros hemos ido a muchos otros países a enseñar cómo es nuestro sistema para que ellos también se unan o generen sus propias maneras de hacer estos sistemas. Entonces, ¿cuál es el estado de estas áreas protegidas? Ha disminuido el pago de servicios ambientales para protección de bosques y también ha habido una pérdida de fauna muy grande. Entonces, nosotros sí, lo que sí se dice es que, bueno, y ha disminuido el, ¿cómo se llama? Sí, ha disminuido las áreas de reforestación también, en áreas de servicios ambientales. Y lo que pasa es que nosotros estamos tal vez regenerando nuestros bosques, pero la fauna no está siguiendo el ritmo. ¿Por qué? Porque para poder tener todo un proceso ecológico, ¿verdad? Donde se dé toda esta restauración, va a depender de qué tan cerca esté esta parte que fue impactada de un área que nos pueda traer especies, ¿verdad? De que especies de fauna o de aves tienen que estar en algún lugar para llegar a esta área que se está regenerando. Y si no hay sumideros, si no hay espacios protegidos donde ellos puedan estar, pues la migración pues no se va a dar. Si no hay corredores biológicos tampoco. Entonces nos dan datos de que en la zona sur, por ejemplo, la diversidad y abundancia de aves declinó en un 60.5%. Esos son datos súper alarmantes de cómo están nuestros bosques. Tenemos bosques, pero están defaunados. Y bueno, dentro de las buenas noticias era que se han restaurado muchas hectáreas de paisaje forestal y bosques naturales. Entonces, a pesar de que el pago por servicios ambientales para protección de bosque disminuyó por iniciativas locales sin el programa, sí ha aumentado un poquito el paisaje forestal en nuestro país. Vean que eso sí, cuando se habla de paisaje forestal, no se hace diferencia entre si es un bosque de monocultivo de teca para que después sea talado, ¿verdad? O si es un bosque que va a entrar en protección. Este era nuestro mapita antiguo de nuestros parques nacionales, el que teníamos hasta hace 2 días, que ya se hizo uno nuevo, ¿verdad? Y nosotros tenemos en Costa Rica 173 áreas protegidas. O sea, si ustedes decidieran visitar un área protegida, 173 o 176 por ahí. Si ustedes decidieran visitar 3 áreas protegidas diferentes al año, les tomaría 53 años ir a ver todo lo que tenemos protegido en nuestro país, que es un montón y todas son hermosas. Yo al menos me propongo, y ahí les voy a dejar un montón, ¿verdad? Tenemos desde todo este montón de zonas protectoras, de Bosque de Oro, Montes de Oro, Quitiricí, reservas, refugios de vida silvestre. Yo me propongo al menos, tengo años de que siempre trato de visitar al menos una nueva por año. Y cuando puedo, pues visito más. Y me encanta porque todavía la lista no se me acaba. Yo creo que me voy a morir y no las vi todas. Entonces, es una red bastante compleja, ¿verdad? En el Estado de la Nación nos habla de qué deberíamos aspirar como sociedad en este momento. No lo voy a leer porque el texto es pequeñito, pero para que le pongan atención cuando lleguen a esa parte, eh, ¿qué deberíamos estar haciendo ahorita como sociedad, verdad? No solo minimizando el impacto, ¿verdad?, de los desastres, pero la participación de la sociedad civil es muy importante, conocimiento de información, que es lo que estamos haciendo con este curso, ¿verdad? Y entender cómo podemos utilizar el territorio nacional de una manera más equitativa y más armoniosa. Por eso es que yo en este curso le meto mucho a lo que es el uso de suelo y a esta relación que tenemos con el suelo. En nuestro país, esa ha sido como la evolución de las áreas protegidas. Muchas se fueron creando de la parte terrestre y ya la parte marina pues ha ido
poniéndose al día. Sin embargo, tenemos ahí un poco de déficit en la parte marina. Y esto es como se puede ver el país según el tipo de bosque y las coberturas de suelo que tenemos. Entonces, si ustedes ven un bosque maduro, es un bosque que ya tiene al menos más de 30 años, que como toda su ecología ya está un poco más madura, ¿verdad? Un bosque secundario todavía está en un proceso ya tardío de regeneración, pero ahí va regenerándose. Vean que entre bosque maduro y bosque secundario es bueno, es un poquito menos de la mitad de nuestro país que está cubierta con bosques, que esto sería la parte verde oscura y verde clarita que ven aquí en el polígono. Entonces, es como un 44% de nuestro país todavía tiene una cobertura forestal importante. Y lo que pasa es que es un poco dispar, ¿verdad? Según los cantones. Vemos todavía el cantón de Talamanca, que es de los pocos cantones que tienen más de un 80% de su cantón con una cobertura boscosa importante. Todo lo que es la amistad Caribe, ¿verdad? Todo lo que es la cordillera de Talamanca, la zona Pacífico Sur, la parte de Nicoya, de Santa Elena, de Santa Cruz y en Guanacaste, ¿verdad? También todavía conserva bastante área boscosa. ¿A dónde ha sido más intensa la deforestación? En las zonas de mayor intensidad agrícola, como es la parte Caribe, ¿verdad? La zona Caribe y el Valle Central, donde hemos estado con mucho más impermeabilización de suelos y desarrollo urbano. Y bueno, y aquí para hablar de conservación en el país podemos hablar por muchas horas, pero voy a como a dejarles espinitas de temas puntuales. Esto fueron análisis de vacíos en información, ¿verdad? Porque mucho de lo que hay en nuestro país se desconoce. Y, por ejemplo, de información sobre aves, todavía tenemos vacíos en qué está pasando en la zona sur, en la parte Caribe y en la península de Nicoya. Nos hace falta conocer un poco más cómo están nuestras especies. De lo que sí sabemos es que estas son las áreas protegidas donde van a haber más especies de mamíferos amenazados. Todos los bosques del Valle Central están cada vez más en peligro, ¿verdad? Y lo que es la parte de la cordillera de Talamanca es un refugio muy grande, no solo para las dantas y los diferentes tipos de felinos, pero también para especies de anfibios que están amenazados. Por aquí vemos parches de bosques, pero con cantidad de especies en general, no solo mamíferos que están globalmente amenazadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con estos datos podemos entender cuáles son las prioridades de conservación, ¿verdad? Y a dónde nos deberíamos de dirigir para mejorar el uso del suelo, porque generar un área protegida ahorita es muy difícil. Nosotros en los 70s y 80s, donde empezaron las áreas protegidas, el sistema de protección en nuestro país es lo que se llamaba el top down, ¿verdad? Que significa alguien arriba en el gobierno nos va a dar las políticas o las directrices de qué hacer. Por eso nuestras áreas protegidas son como polígonos perfectos, porque alguien lo hizo en un escritorio, ni siquiera se tomaron la molestia de ir al campo, de ver, ok, por aquí pasa un río, voy a utilizar este río de límite y así no. Se hicieron muy cajoneros desde arriba para abajo y básicamente el gobierno lo que hizo es, todos los que viven en este polígono se me van, nosotros les vamos a pagar, hay parques que todavía no han expropiado, que todavía no se le ha pagado a las personas, pero en teoría nosotros les vamos a pagar y ustedes se van de aquí. Ahorita es muy difícil expropiar a las personas porque ya hay más temas como de arraigo y también porque la tierra cada vez es más cara. Entonces, para propiciar una conservación en ese tipo de zonas, generamos lo que son los corredores biológicos, porque muchos de esos, no solo los mamíferos, pero muchas de las especies de las zonas montañosas migran, ¿verdad? Alrededor de nuestro país a diferentes zonas. Entonces, nosotros somos parte de este corredor biológico mesoamericano.
que lo que busca es garantizar la migración de las diferentes especies. Esto lo empezó el proyecto Pantera en los 90, que lo que se hizo fue que se rastreó la migración de diferentes felinos y a partir de eso se empezó a ver cuáles eran las zonas que estaban preservadas en la región y cómo podríamos generar la tierra de manera que se diera conectividad. Y así es como se ve el sistema de corredores biológicos. Todo lo que ven en, todo lo que ven en verde oscuro son las áreas protegidas que están, ¿cómo se llama? Que están legalmente establecidas en nuestra región. Lo que ven en rojo es parte de lo que el proyecto Pantera propuso para mejorar la conectividad y lo que ven en verde clarito son los corredores biológicos propuestos. Entonces, ¿cómo se gestiona un corredor biológico? Porque va a ser tierra privada. Entonces, ahí es donde empieza otro modelo de conservación que se llama el bottom up. O sea, empezamos desde abajo para arriba. ¿Qué es lo que pasa? Gestionamos el suelo desde la comunidad. ¿Qué se hace? Se dan capacitaciones o incentivos para los que viven ahí, como el pago de servicios ambientales, por ejemplo, es un modelo de generar estos corredores biológicos donde las personas van a generar dinero de la conservación, ¿verdad? O de mejores prácticas, pero no van a perder su tierra, no van a perder su arraigo, no van a perder sus costumbres, su identidad, su historia, ¿verdad? Y en esto es como que ha sido muy, muy fuerte la acción de las ONGs, de las asociaciones de desarrollo, de las organizaciones comunales, ¿verdad? Y de diferentes iniciativas de conservación para lograr esto. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser el uso de suelo una manera integrada, ¿verdad? Que no solo depende de los pobladores, pero también va a depender de las municipalidades y las voluntades del gobierno, pues estos sistemas se ven como vulnerados. Como hay dos situaciones que suceden ahorita, por ejemplo, el canal que quiere hacer Nicaragua, ¿verdad? Nicaragua quiere hacer un canal como el canal de Panamá, donde conecta el río San Juan y por eso fue que invadieron la isla Calero hace unos años y ellos pues van a pasar por este polígono bien grande que ven al sur de Nicaragua, en la parte caribe, es la reserva Indio Maíz, que es una reserva muy, muy grande que se conecta con nuestra reserva del Barra de Colorado, el Parque Nacional Tortuguero. Ahí hay un corredor grandísimo que se llama San Juan La Selva, que fue el que ayudó a que detuvieran crucitas y conecta con lo que es el Braulio Carrillo. Todo eso es como todo un sistema interconectado de zonas altas hasta las zonas bajas para que migren diferentes tipos de especies. Ese ahorita está muy vulnerado con el canal que quieren hacer en Nicaragua. En Costa Rica, en la parte caribe, en la parte norte, quieren hacer este tren, este canal seco, ¿verdad? Que es un tren que va a ir desde el centro de Limón hasta La Cruz, en Guanacaste, también pasaría por estas zonas de los corredores biológicos y entonces el paisaje, o sea, esto se ve muy lindo en papel, pero cómo lo gestionamos cuesta muchísimo, ¿verdad? Porque aunque se generen estas zonas verdes, si no generamos como zonas de paso para los animales, ¿verdad? Para que puedan cruzar, no sé, igual los ferrocarriles, las carreteras y demás, pues se van a ver todavía más vulnerados porque al intentar cruzar gama urbana, ¿verdad? O humana, pues van a morir. Igual el Tren Maya que quieren hacer en México, ¿verdad? Vean toda la parte de protección que está en México, pues va a ser vulnerada por este tren que se va a hacer. Entonces, este es como un poco de cómo está la iniciativa del corredor jaguar en general en Costa Rica para la migración de jaguares. Nosotros hemos visto que los jaguares en Costa Rica las hembras de los jaguares se mantienen más locales, los machos se mueven muchísimo más, depende del alimento y depende de las hembras que encuentren. Ellos necesitan territorios muy grandes. La Escuela de Biología tiene un proyecto muy bonito de marcadores de jaguares y de recaptura, donde se han visto aquí
que los jaguares van de Osa, y lo ven por el corredor biológico, cruzan todo Talamanca, llegan a Tortuguero, se van por Indio del Maíz y siguen hasta el norte, ¿verdad? Pueden llegar hasta el centro de Sudamérica, pueden llegar hasta México. Y entonces, estas como las rutas de migraciones que se generan. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se habla con los agricultores para que no los maten, para que generen mejores prácticas, ¿verdad? De cómo proteger al ganado sin que los felinos, ¿verdad?, los ataquen y este diferente tipo de iniciativas. Entonces, esto es una manera como complementaria a las áreas protegidas que tenemos de gestionar nuestro paisaje. Y entonces, si metemos los corredores biológicos, así es como se ve en nuestro país. Todo lo que ven en verde, más bien en verde oscuro, son todos los corredores biológicos que tenemos en Costa Rica y los otros son los diferentes sistemas de conservación. No está tan mal, ¿verdad? La propuesta se ve muy bonita en realidad y a mí me gustaría saber ahorita que que se está quitando mucho del dinero en conservación, pues me da mucha tristeza porque entonces esta red se va debilitando, ¿verdad? Pero si lográramos todos gestionar y empoderarnos del uso de suelo, al menos del lugar donde vivimos, o entender, conocer qué corredores biológicos hay cerca de donde vivimos, qué zonas protectoras, ¿verdad? Estar vigilantes porque se cumpla la legislación, pues tal vez esto podría todavía ser un poco más esperanzador. Eh, Tomado de lo que o como para complementar lo que nos dice el Estado de la Nación, y vuelvo un poco al tema del uso del suelo, ¿verdad? Esto es cómo está nuestra red agrícola, cómo están nuestras áreas sembradas en actividades agrícolas en nuestro país. Vemos que la parte agroindustrial, ¿verdad? Que son la parte como de monocultivos y ganadería, es la que se lleva la mayor cantidad de uso de suelo. Y sí, Coral aquí nos dice en el chat que lamentablemente sí, los grandes evasores no tienen esta conciencia, y es cierto, ¿verdad? Porque para mí es muy frustrante, muchachos, y les cuento, es muy triste, ¿verdad? Porque yo he intentado trabajar bueno, intenté trabajar en una municipalidad porque para mí era la Contralora Ambiental en Escazú, y para mí, o sea, era como mi trabajo soñado, aparte de la docencia, porque yo sentía que ahí iba a tener mucha posibilidad de tener injerencia en el uso de suelo, pero la maraña política y burocrática que hay en este país es tan triste que, como dice Coral, ¿verdad? La conciencia ambiental que hay en los altos rangos, en quienes tienen dinero, que lastimosamente en el mundo que estamos, quienes tienen dinero tienen poder, no están, ¿verdad?, con esto bajo su radar. Y de hecho eso es lo que vamos a hacer ahorita, que yo ya casi estoy terminando la presentación. Me tomé más, pero es que este tema me apasiona mucho. 15 minutos más y ya vamos a conversar un poco, abremos el espacio para conversar entre todos, pero lo que yo quería era como que juntos empezáramos a cuestionarnos, ¿verdad? Todos estos diferentes detalles de nuestro país y cómo influyen al final en la calidad de vida de todos nosotros, no solo de las especies que están alrededor. Y hay mucho egoísmo últimamente. Eh, Dentro de la variación de indicadores sobre el estado de la biodiversidad que nos deja el estado de la nación, pues parece que en los paisajes rurales, por ejemplo, ha mejorado la cobertura de bosques naturales, ha mejorado esta conectividad estructural de los paisajes por estos pagos de servicios ambientales, por todas las iniciativas locales, ¿verdad?, que se hacen. Vemos que se ha mantenido la cobertura vegetal de pastos arbolados, ¿verdad? De plantaciones boscosas, pero se ha desmejorado los paisajes forestales intactos. Entonces, sí tenemos bosque, pero bosques vírgenes en nuestro país están cada vez más en peligro. ¿Por qué? Porque vamos a montear, ¿verdad? Vamos a cazar, el trasiego de especies, ¿verdad? De la venta de especies, aquí todavía se da mucho. Estaba leyendo un artículo de la National Geographic que decía que los países
los países con mucha deuda política, con que la deuda política nos hace a tener que recortar dinero en conservación y con altos lazos económicos con China, se los voy a poner en el aula virtual, y con altos lazos económicos con China, que es un país que tiene muy poca ética ambiental, son más propensos al trasiego de especies. Y yo leyendo ese artículo, pues nosotros nos ganábamos toda la lotería en ese asunto. Entonces, nuestros paisajes forestales están muy vulnerados en el tema de tala selectiva, ¿verdad? De diferentes especies de árboles que ahorita, como están en peligro de extinción, son súper caros en el mercado, y también por la fauna que hay en esos sitios. Nuestros ecosistemas terrestres, el bosque montano está mejorando, pero el páramo está en desmejora, está disminuyendo. El páramo es este bosque que tenemos en las partes más altas, ¿verdad? Como por ejemplo cuando vamos hacia Pérez Celedón de San José y vemos como toda la turbera, donde uno pasa por los Chespiritos y ya empieza a dejar de haber árboles grandes y empiezan a ver todos estos árboles chiquititos y todo este frío como en el Chirripó y así, el páramo está mejorando más que todo por el calentamiento global y el cambio de uso de suelos, ¿verdad? Donde se calienta todo, es más difícil que el páramo vaya a encontrar los requerimientos que necesita. Y en los ecosistemas marinos, en la protección oceánica y mares, bueno, hay una mejora. En los ríos estamos mantenidos, o sea, ahí medio, un poco mediocres nuestro manejo de ríos, pero tristemente lo que son ecosistemas súper frágiles como manglares, arrecifes y pastos están cada vez más mejorados. Y la próxima clase que vamos a hablar un poco de uso de suelo, importancia de biodiversidad. Me voy a meter más en detalle en los diferentes tipos de ecosistemas que tenemos, cómo los estamos usando y qué especies hay claves que nos proveen, ¿verdad?, de valor ecológico a todos nosotros. Esto es cómo ha evolucionado el pago de servicios ambientales, que no me canso de hablar de eso porque es súper importante en la conservación de nuestro país. Es como una radiografía para mí, según cómo está este programa, pues va a depender mucho de cómo está la conservación. Y ahí vemos cómo va aumentando, cómo va disminuyendo. Muchas veces va a depender de qué tanto invierta el gobierno en políticas de conservación. Y bueno, esto ya lo había hablado de otra manera, ¿verdad? Ahorita está disminuyendo en reforestación y en protección de bosque en nuestro país. Nosotros, sí, la deforestación ha ido aumentando, ¿verdad? Como ven en el gráfico de la derecha, este llega hasta el 2009, pero la deforestación, perdón, la regeneración de bosques ha ido aumentando, la deforestación se ha mantenido, aumenta, baja, y ahí va en nuestro país. En lo que es bosques primarios, ¿verdad? Depende de las políticas, depende del año. Esto se ve terrible, voy a pasar un poco, pero es como para entender un poco cómo la deforestación ha ido aumentando más en áreas privadas que en áreas silvestres, ¿verdad? Protegidas. Entonces, de ahí la importancia de la protección. Dentro de lo que les hablaba la semana pasada, que es como con este documental de la Sinfonía del Suelo, nos adentra un poco más, ¿verdad?, la importancia de la gestión del suelo y entender que, por ejemplo, ahorita, entender que si nosotros arrancamos esta cobertura vegetal en las primeras capas del suelo, esto va a impedir muchísimo la regeneración boscosa después. Ahorita, mientras yo les hablo, justo enfrente mío, tengo unos 4 bajops moviendo un montón de tierra de un cafetal, y, es triste porque lo que le tomó a la naturaleza ir generando todas estas capas de materia orgánica, ¿verdad? Porque el suelo lo hace, o sea, el suelo se hace, el suelo lo hace la misma vegetación, el suelo lo hacen los microorganismos, el suelo lo hacen procesos ecológicos por muchísimos años. Entonces, donde nosotros tenemos una inconsciencia del manejo de suelo,
aunque tengamos un pago de servicios ambientales, aunque tengamos un área protegida, eso que le tomó a la naturaleza muchos años crear, cuando queramos revertirlo, no se puede. Eh, Tengo una experiencia de una cliente, yo hago estudios de impacto ambiental y una cliente tenía una piñera en, ¿cómo se llama? En San Rafael de Alajuela y hace muchos años. Y ya pues decidió dejar la piñera y ella le tomó 14 años de regeneración del suelo bajo técnicas, ¿verdad? Muy, muy intensas de recuperación. Nosotros, sí, como con plantar especies, ¿verdad? Que vayan a fijar nitrógeno, generar biofermentos, o sea, fue muy, muy intenso lo que le tomó y el dinero que ella invirtió en regenerar ese suelo, le tomó 14 años regenerarlo al punto de que por lo menos ahora tiene un naranjal. O sea, hasta ese punto quedan los suelos degradados, ¿verdad? Con este cambio de usos de suelo en nuestro país. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice el Estado de la Nación? Que solo el 0.1% del Producto Interno Bruto que generamos en nuestro país se va a la protección de diversidad biológica y paisaje. Y de lo que quisiera, y por favor recuerden esto cuando vamos ahorita a hacer las intervenciones, porque quisiera que conversemos cuáles son las implicaciones de perder nuestro paisaje, ¿verdad? De perder las montañas como las veíamos, incluso, ¿cómo se llama? La contaminación lumínica, ¿verdad? Que vamos generando por esta degradación del paisaje. Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Qué implicaciones va a tener para nosotros el perder o el invertir tan poquito en no solo proteger esta biodiversidad, sino proteger nuestro paisaje? ¿Qué nos dice también el Estado de la Nación? Que ahorita tenemos un uso insostenible, ¿verdad?, de los recursos. Nosotros como país, y vamos a calcular en este curso de la huella ecológica, como país estamos consumiendo más de lo que necesitamos. Ahorita, el 22 de agosto fue un día muy triste porque fue el día donde, no sé si ustedes lo siguen en redes sociales, en diferentes páginas de conservación, se hizo mucho, mucho ruido al respecto porque fue el día en que como humanidad nos consumimos los recursos del planeta para este año. Entonces, a partir del 22 de agosto, el resto del año, estamos tomando recursos que, que no son sostenibles. Entonces, todos a partir del 22 de agosto estamos viviendo en una deuda ambiental y lo vamos jalando y lo vamos jalando y lo vamos jalando, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Estamos contaminando más aire del que se puede regenerar, estamos consumiendo más agua de la que se puede infiltrar en la tierra, estamos utilizando el suelo de una manera más intensiva de lo que él mismo se puede regenerar y eso se replica en Costa Rica. Y cuando vamos a hablar de la huella ecológica en unas semanas, pues a eso se refiere este uso insostenible. También estamos teniendo, y ahí en el Estado de la Nación, pues habla un poquito más, ¿verdad?, de la alta dependencia que tenemos en pocos cultivos de exportación, de la importación de agroquímicos, de la disponibilidad hídrica que tenemos en este país y de la conservación. También tenemos una política pública dispar, ¿verdad?, donde hay una incoherencia muy grande entre lo que se dice y lo que se hace en nuestro país, más que todo a nivel municipal, a nivel de gestión de suelo cantonal. Y tenemos una incapacidad muy alta de cumplir la normativa. Aquí creamos leyes y leyes y leyes y leyes, pero no hay dinero y hay una maraña burocrática que no te permite, ¿verdad? No solo denunciar, sino hacer que esas leyes se cumplan. Aquí en mi casa, al frente mío, hay una naciente y yo me metí ahorita el sábado pasado y tomé fotos de los diferentes espacios de la naciente, de los diferentes humedales que se generaron aquí, que están aterrando y yo llevo un año tratando de luchar porque no le lleguen a la naciente y ni la MUNI, ni CETENA, ni Tribunal Ambiental. Es una incapacidad increíble y ya cuando se llega al castigo, ya para qué, ¿verdad? Ya ya se hizo el daño. Entonces, en nuestro país ahorita tenemos un modelo económico antagónico, donde por un lado tenemos la protección, porque nosotros lucramos de esta protección. ¿Cómo lucramos de la protección? Con todo el Producto Interno Bruto que nos genera, por ejemplo, el turismo y todos los diferentes
dineros que nos ganamos como país para invertir en protección, en conservación, vienen de ahí. Y por otro lado, tenemos la producción, ¿verdad? Que no hemos logrado como país encontrar esta utopía de una producción sostenible. Lo que nos dice el Estado de la Nación es que la política nacional de desarrollo debería ser justo donde se juntan el factor económico, ambiental y social, porque si no lo hacemos así, si nuestra política de desarrollo del país no está acorde a lo que nos deja, a la capacidad ambiental, a consumir los recursos económicos que nos genera esa capacidad ambiental y a distribuirla equitativamente. Como decía Coral, ¿verdad? Que a los grandes evasores no les importa y la política también los alcahuetea. Si no logramos como país llegar a ese centro, en ese espacio, pues va a seguir como estamos, ¿verdad? Aumentando la inequidad y teniendo una calidad de vida y una calidad ambiental cada vez más pobre. Y ahí el rol de los gobiernos locales es muy grande en realidad, y si a ustedes les interesa este tema, jodan a las municipalidades, jodan a los consejos municipales donde ustedes están, más que todo porque la banderita, digamos, el que marca cómo se desarrolla el país es el plan regulador. El plan regulador es el que nos dice cómo va a ser el uso de suelo de nuestro cantón. Lastimosamente ahí podemos ver cómo hay muchísimos cantones que el plan regulador o no está, ¿verdad? Los que están en proceso son los grises, en proceso de elaboración son los amarillos, eh, y los que están vigentes son los verdes y los que están en actualización son los verdes oscuros. Entonces vemos que muchos de los planes reguladores están desactualizados o no existen. Por ejemplo, vean el cantón de Talamanca, que es un cantón que tiene la mayor cobertura boscosa, pero también es una de las municipalidades más corruptas que ni siquiera tienen un uso para regular, ¿verdad? Esa cobertura, esa riqueza que tienen en este momento. Entonces, los planes reguladores son muy importantes. Aquí donde yo vivo, en La Unión, el plan regulador cambió y lo que hicieron fue que las zonas de recargas acuíferas, donde en teoría tienen que haber menos densidad para permitir que el agua permee, pues la cambiaron a una densidad, era una densidad baja, ahora es una densidad media baja. Solo un cambio en una palabra del plan regulador nos permite urbanizar muchísimo más. Por último, bueno, el Estado de la Nación nos llama a hacer una ciudadanía activa, ¿verdad? A involucrarnos todos en lo que está pasando en nuestro suelo. Y algunos ejemplos de qué está sucediendo ahorita en conservación, como de noticias, ¿verdad? Y nos hablan mucho de que la protección marina es de papel. En Costa Rica está muy sonado cómo lograron un portillo ahí de epistemológico para considerar que los tiburones, por ejemplo, no son vida silvestre. Los tiburones para la legislación de Costa Rica son como una vaca para ellos y por ende no, la ley de vida silvestre no les cabe. No han querido cambiar eso y la protección marina actualmente en nuestro país es solo un 2.8% de todo nuestro territorio, y cuando las metas Aichi nos dicen que al menos un 10% del país debería estar, de la parte marina debería estar conservado, y tomando en cuenta que el 92% de nuestro país es mar, ¿verdad? Uno pensaría que, bueno, le daríamos un poquito más de interés a conservar la mayor parte de nuestro país. Buenas noticias, se creó una nueva área marina de manejo en la bahía de Santa Elena. Esto lo que nos permite es que la pesca de arrastre y las diferentes de camarón que están en debate, que si es sostenible, que no, y estos diferentes tipos de métodos extractivos pues estén más controlados. Por otro lado, algo muy triste que sucedió, que para mí es un hito en el tema de conservación, pero para mal, porque abre portillos para otras cosas, es que la Reserva Biológica Lomas de Barbudal le quitaron 103 hectáreas, que es donde estaba un acuífero para abastecimiento de agua, y a cambio le dieron 900 hectáreas en otro lado, pero eh, ecológicamente no es lo mismo, ¿verdad? Lo que le están quitando y lo que le están dando. Y básicamente esto es para
financiar los proyectos de riego de la parte de la costa de Guanacaste, ¿verdad? La única vez que se había hecho eso, que a una reserva o que un área protegida se le disminuyera el área, fue en Gandoca Manzanillo, que fue muy fuerte, fue muy triste, y bueno, ya tenemos otro precedente más en Lomas de Barbudal. Entonces, a pesar de que tenemos un 26% del país cubierto, sí es importante estar siempre como activos, ¿verdad? En qué está sucediendo, porque como vemos puede ser que sí hay un 20%, 26% protegido, pero tal vez no esté protegido para siempre. Depende de los intereses, ¿verdad? Por ejemplo, en Rincón de la Vieja se quería extraer gas, ¿cómo se llama? Hacer un proyecto geotérmico dentro del área protegida, porque era más fácil que ya hacerlo donde los terrenos estaban expropiados, a pesar de ser un área protegida, un parque nacional, que es como de los más altos estándares, ¿verdad?, de conservación, que hacerlo en los linderos del área protegida, porque eso iba a generar, ¿cómo se llama?, que el Estado tuviera que pagar por eso, ¿verdad? Por dicha eso se detuvo y pues el gobierno Elisa lo que hizo fue comprar unas tierras aledañas, porque no es que no se pueda, no es que haya soluciones. Y aterrizando esto a lo que estamos haciendo ahorita, a lo que estamos viviendo todos, para mí esta pandemia ha sido, a mí me hubiera gustado que el tema de conversación ahorita no sea si podemos salir o no, si el trabajo o no. Yo no entiendo por qué en los medios de comunicación no se da un debate crítico donde estamos como estamos ahorita porque estamos irrumpiendo la barrera ecológica, un punto donde estamos sobrepasando, ¿verdad?, la capacidad de carga del planeta. Y eso es lo que hace que estemos como estamos en este momento. Y si nosotros seguimos sobrepasando la capacidad ecológica del planeta, pues lo que nos tiene o lo que nos va a tocar cada vez va a ser más fuerte. Se dice que el 60%, ¿verdad? Como el 60%, como les decía en la semana pasada, de los ecosistemas en el mundo están a punto de colapsar. ¿Eso qué va a hacer? Que muchas de estas enfermedades que se mantienen dentro del ecosistema, porque las especies ya están evolucionadas para no morir, ¿verdad? Pues se van a liberar a los seres humanos, que eso es lo que es una enfermedad zoonótica, que es lo que estamos viviendo ahorita, que es una enfermedad que se mantiene dentro del ecosistema natural y es transmitida a nosotros a través de algún animal. En realidad se dice que un 60% de todas las enfermedades infecciosas en humanos son zoonóticas. Vienen de que nosotros somos unos majaderos, nos reproducimos demasiado, estamos invadiendo cada vez más estas fronteras protegidas, de con solo un 10% del planeta protegido, ¿cómo no se va a dar esto, verdad? Y pues ahí nos vamos a enfermar nosotros. Y entonces, para mí, esta era la conversación más grande que deberíamos de tener ahorita como especie, ¿verdad? ¿Cómo le podemos hacer para cambiar nuestros estilos de vida y mejorar nuestro nivel de conservación para que esto se detenga? Porque se dice que el 75% de las enfermedades infecciosas que van a llegar, se van a aumentar un 15%, van a ser por este tipo. Y se van a hacer enfermedades zoonóticas, ¿verdad? Y va por muchas cosas, ¿verdad? El cambio climático, como vamos a hablar, va a ser un agente acelerador muy fuerte de estas enfermedades. O sea, esto no va a ser la primera vez que sucede, no va a ser la primera vez que vayamos a tener que estar encerrados por un virus. Pues se vayan en más, ¿verdad? En conforme vamos creciendo más seres humanos y seguimos con estas prácticas. Y más aún, porque se dice que para el 2050 es cuando se proyecta que ya los seres humanos vamos a tener nuestro microbioma intestinal, va a tener una resistencia tan alta a los antibióticos que ya los antibióticos no van a funcionar. Entonces, pues lo que se ve es como un declive, ¿verdad? En nuestra especie por estar irrumpiendo en la ecología, ¿verdad? De nuestro planeta. Entonces,
hasta aquí llega mi intervención de la parte del tema de hoy, de áreas protegidas, y ahorita vamos a conversar un poquito más. Espero que todavía estén ahí, que no los haya aburrido mucho. Vamos a acomodar aquí la pantalla. Ujú. Muy bien, voy a dejar de grabar.